Valorando todos estos elementos, insisto, la Administración puede reclamar más o menos de lo pagado al funcionario causante del daño. Es necesario, en primer lugar, que la Administración haya pagado. Por tanto, fíjense ustedes, si quien ha pagado la indemnización al perjudicado ha sido una compañía aseguradora, ustedes saben que las administraciones evidentemente aseguran su actividad con una entidad privada. Bien, si quien paga no es la Administración, sino la aseguradora, no puede ejercitar la acción de regreso, porque un requisito ineludible es que se haya, insisto, pagado la cuantía indemnizatoria por parte de la Administración. Y en segundo lugar, lo que hemos dicho, que el funcionario en su actuación haya incurrido en dolo o culpa o diligencia. ¿Cuál es el procedimiento? La competencia para conocer de estas reclamaciones. Evidentemente, como ya he dicho anteriormente, los juzgados de lo contencioso administrativo, la jurisdicción contenciosa administrativa, que la jurisdicción civil no tiene nada que decir. El artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es concluyente. Corresponde al orden contencioso administrativo el conocimiento de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Por tanto, como digo, la jurisdicción civil es incompetente para conocer de cualquier tipo de reclamación de esta naturaleza. Hemos analizado la responsabilidad civil del funcionario derivada de un ilícito civil, pero también decía al principio que el funcionario también responde civilmente cuando comete un delito. En la responsabilidad civil ex delicto derivada del ilícito penal. Y aquí hay dos opciones que tenemos que poner de manifiesto. El perjudicado, la víctima, tiene derecho, cuando ejercita la acción penal, a reservarse la civil. Tiene derecho a decir, mire usted, yo le voy a exigir a los tribunales penales que se pronuncien sobre la existencia o no de un delito, que se pronuncien sobre la imposición o no de una pena al funcionario. Pero me quiero reservar el ejercicio de la acción civil para ejercitarlo de manera aparte, en otro procedimiento y ante otra jurisdicción. Si la víctima no se reserva la acción civil, el Ministerio Fiscal acusará en vía penal y en vía civil. Y el juez tendrá que pronunciarse sobre la responsabilidad penal del funcionario y sobre la responsabilidad civil. Sin embargo, insisto, si el perjudicado, la víctima, se reserva esa acción civil, los tribunales penales solamente se pronuncian sobre la responsabilidad penal. ¿Y qué ocurre con la responsabilidad civil? Pues mire usted, la responsabilidad civil tendrá que acudir, una vez que finalice la vía penal, tendrá que acudir la víctima o el perjudicado a ejercitarla contra el funcionario ante la jurisdicción contenciosa administrativa, porque el artículo 2 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común del 92 es claro en ese sentido. Establece que el orden competente para conocer de estas reclamaciones es el contencioso administrativo, ya que la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se trate, ha de ser conocida por dicha jurisdicción, no pudiendo ser demandados los funcionarios ni la propia administración por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social. Pero nos vamos a referir a aquellos casos en que no se reserva la víctima la acción civil, sino que los tribunales penales pues conocen, evidentemente, de la responsabilidad penal y de la responsabilidad civil. De la responsabilidad penal le hablamos ayer. Yo me voy a referir, como es lógico, a la responsabilidad civil. Y en este caso, la responsabilidad civil del funcionario es una responsabilidad directa. El artículo 116 del Código Penal es claro. Todo responsable penal de un delito o falta lo es también de las consecuencias civiles derivadas del mismo. Lo es también de los daños y perjuicios derivados del delito. Por tanto, en materia penal, cuando nos movemos en un proceso penal, la responsabilidad del funcionario es una responsabilidad civil directa. Como ustedes saben, cuando hablamos del ejercicio de responsabilidades penales y civiles contra el funcionario, tenemos que estar en presencia de algunos de los tipos penales que se regulan en el título 19 del libro segundo del Código Penal, que vieron ayer, ¿no? Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones ilícitas prohibidas a los funcionarios, etc. ¿Y cuál es el papel de la Administración en los procesos penales?
Pues la Administración también responde, pero responde subsidiariamente. El artículo 121 del Código Penal. Bien, como he dicho, la normativa penal, artículo 121, establece que la Administración pública responde subsidiariamente respecto a los hechos cometidos por el personal a su servicio. ¿Y cuándo responde? Evidentemente, cuando el funcionario público es insolvente. He dicho que la responsabilidad civil directa se atribuye al funcionario. Por tanto, la Administración responde subsidiariamente cuando el funcionario público sea insolvente o cuando se encuentre en situación de ausencia y desaparecido. Son los dos supuestos que se exigen para que responda subsidiariamente la Administración. ¿Y cuál es el criterio de imputación? ¿Por qué responde subsidiariamente la Administración? Porque el artículo 121 del Código Penal no lo explicita, pero la doctrina y la jurisprudencia sí que lo han precisado. Bien, el primer criterio por el que responde la Administración subsidiariamente es por la inveterada culpa invigilando o iligiendo. Si la Administración elige a los funcionarios y tiene que vigilar su funcionamiento, evidentemente algún tipo de responsabilidad le incumbe. Y si el funcionario ha causado un daño con su actuación, por culpa iligiendo o invigilando, responde subsidiariamente la Administración. También a veces la jurisprudencia ha dicho que como criterio de imputación existe un criterio objetivo, con base al principio de que quien se beneficia de una determinada actividad, en este caso la Administración se beneficia del trabajo de los funcionarios, debe soportar los perjuicios que la misma comporta. Miren ustedes, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando se comete un delito por un miembro de estas fuerzas con su arma reglamentaria, que se declara responsabilidad subsidiaria de la Administración, el criterio de imputación es el criterio objetivo del riesgo. Y es que concretamente se ha dicho por la jurisprudencia, sentencias del año 86, 93 o 2001, que la creación de un riesgo que la organización del Servicio de Seguridad Pública mediante agentes a quien dota de armas de fuego representa para los ciudadanos que pueden resultar perjudicados por dicha utilización abusiva. Por tanto, si el Estado es el que establece el sistema de seguridad pública para llevarlo a cabo, nombra unos agentes a los que dota de armas reglamentarias, evidentemente, si hay una extralimitación, el Estado debe de responder por el criterio objetivo del riesgo que ello supone. A sensu contrario, evidentemente, la jurisprudencia ha establecido que la Administración se exonera de responsabilidad cuando el daño se causa con un arma de fuego ajena al servicio. Si evidentemente el funcionario o agente de la autoridad empleó en su agresión un arma de fuego estando fuera de servicio, fuera de dependencias policiales, difícilmente se le puede exigir responsabilidad civil subsidiaria a la Administración. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el delito lo comete un funcionario público o un agente de la autoridad con su arma reglamentaria, pero en estado de enajenación o alteración psíquica? En este caso, la jurisprudencia entiende que sí debe de declararse la responsabilidad civil subsidiaria. ¿Y por qué? El argumento que utiliza es muy sencillo. Mire usted, si yo a usted le doy un arma y tengo que vigilar y controlar su actuación y yo no me he percatado de su estado de enajenación mental, la responsabilidad por riesgo al que antes me refería existe. Y consiguientemente, aunque el sujeto sea inimputable y así sea declarado, la responsabilidad civil subsidiaria existe, con base al artículo 121 del Código Penal. ¿Cuáles son los presupuestos previos de responsabilidad civil subsidiaria de la Administración? Son tres. El primero de ellos es que la Administración ha de ser citada, ha de ser llamada imperativamente al proceso. El artículo 121 así lo establece. Cuando se presenta una denuncia contra un funcionario público que ha cometido un delito, también hay que llamar, hay que demandar a la Administración pública para posteriormente, evidentemente, poder declarar su responsabilidad civil subsidiaria. En segundo lugar, es necesario
que se haya cometido un delito doloso o culposo. Se ha excluido en la actual regulación las faltas. Por tanto, para que haya responsabilidad civil subsidiaria de la Administración, el funcionario tiene que cometer un delito doloso o culposo, de los que ayer tuvieron ocasión de analizar. ¿Y ello por qué? Mire, por una sencilla razón, porque todos sabemos que la vía penal se utiliza a veces de manera desmesurada y excesiva, por el estigma social que representa. O sea, en muchas ocasiones, y los que hemos ejercido en la jurisdicción penal, yo lo hice durante muchos años, el mero hecho de presentar una denuncia contra un ciudadano, lo que ahora se habla tanto de la imputación, es un estigma, sobre todo porque no cabe desconocer la larga duración de los procesos en nuestro país. La justicia es lenta, eso lo reconocemos absolutamente todos, y estar sujeto a un procedimiento penal, en ese sentido, es duro. Que la Administración también lo esté, por una actuación constitutiva de falta, que paradójicamente en la reforma del Código Penal que se está analizando en las Cortes se van a suprimir en un 90%, no tenía ningún sentido. Por tanto, segundo requisito para exigencia de la responsabilidad civil subsidiaria, que se haya cometido un delito doloso o culposo. No cabe este tipo de declaración por falta. Y en tercer lugar, que la lesión, el perjuicio, el daño causado al particular sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieran confiados, pero nunca por una actuación puramente particular del agente o funcionario. Este requisito implica, a su vez, que exista la relación de dependencia entre el autor de la infracción, el funcionario público, y la persona jurídica de la que depende, la Administración. Y asimismo que el agente de la actividad delictiva haya cometido esta en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Por tanto, relación de dependencia y que el delito se haya cometido en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Evidentemente, si no se ha cometido en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, no cabe hablar de responsabilidad civil subsidiaria de la Administración.